vamos a resolver otro problema de cinemática en una dimensión. Oscilaciones amortiguadas. Recordad, por favor, que hemos visto ya el problema correspondiente a oscilaciones armónicas. La ecuación del movimiento era de este tipo. Esta es la ecuación del movimiento que describe el movimiento de un oscilador armónico simple, un bloque unido a un muelle que sigue la ley de Hooke. Omega 0 es, naturalmente, la frecuencia, si uno lo resuelve como lo hicimos, pues es la frecuencia angular de oscilación del cuerpo. ¿De acuerdo? O sea, que ese es el significado físico ahí en la ecuación del movimiento de omega 0. Es decir, que si vemos aquí un menos 2 en el sistema internacional, pues la raíz cuadrada de 2 me está dando la frecuencia angular de oscilación. El periodo pues sería simplemente 2pi dividido por omega 0. Este problema ya lo hemos hecho. Entonces lo vamos a modificar. Vamos a meter aquí, por cierto, en este problema, siendo la constante de fuerza K y M, pues omega 0 sería ¿de acuerdo? Bien, ley de Hooke. Y ahora vamos a modificar esto, y ahora lo metemos dentro del aire, por ejemplo. Dentro de un fluido, se está moviendo dentro del fluido. Roza. Ahí está disipándose. Este bloque en su movimiento tiene energía cinética. También tiene algo que ya de lo que pienso que os han hablado, energía potencial del muelle. Pero bueno, pensad solo en la energía cinética, está oscilando en el movimiento. Resulta que esa energía cinética cada vez va siendo más pequeña, la amplitud de oscilación va siendo lógico, porque está rozando con el aire. Se está calentando el aire, por supuesto. Hay conservación de la energía. ¿Entendido? Bueno, ¿cómo podemos introducir el efecto este de oposición del fluido del aire al movimiento del bloque? Pues como vimos el otro día en este tipo de problemas, se opone al movimiento, eso significa que va a tener esa fuerza, la misma dirección que la velocidad del cuerpo en cada uno de los instantes, y va a tener, si se opone, signo contrario a la velocidad. Entonces, dependiendo de cómo sea, si se mueve muy rápido, la forma, en módulo, he hablado de la dirección y el sentido, en módulo, ahí es donde vienen los cambios. Puede ser lineal con el módulo de la velocidad, cuadrático con el módulo de la velocidad al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a considerar que el rozamiento va a ser del tipo proporcional al módulo de la velocidad. Esto significa proporcionalidad. Es decir, que la fuerza esa que ejerce el aire, por ejemplo, va a ser proporcional a la velocidad. Estoy tomando, fijaos, el módulo. Estoy hablando ahí. De forma vectorial, la fuerza que ¿no? va a ser, he dicho, menos proporcional. Pues una constante de proporcionalidad, B, que tendrá sus dimensiones y unidades de acuerdo a cómo lo de la izquierda tiene que ser igual que lo de la derecha. ¿Se ha entendido entonces? Podría haber sido proporcional al cuadrado de la velocidad en módulo. Pensad qué expresión tendríamos que tener ahí. En una dimensión es muy fácil, porque solo tendremos una componente a lo largo del eje, a lo largo del cual se está moviendo el cuerpo, por ejemplo, lo llamamos el eje X. ¿Entendido? Si la posición de equilibrio, el muelle sin estirar ni comprimir, la posición del bloque cuando el muelle está sin estirar ni comprimir, es el origen de coordenadas, pues entonces
tenemos una expresión muy fácil para la... ¿no? ¿Esto cómo va a ser? En módulo, la del muelle, ¿cómo va a ser? En módulo. Proporcional a lo que lo estiramos, x menos x0 es 0, por lo tanto tendremos aquí un proporcional aquí, a x, es decir, que tendríamos para el muelle, ¿cómo lo escribiríamos en forma vectorial? Menos el vector unitario y a lo largo del eje x, y una constante, que es precisamente la constante de fuerza del muelle. Esto en forma vectorial. Pues estamos en una dimensión, por eso nos va a salir muy fácil. Ahora, la segunda ley de Newton, fuerza neta igual a la masa por la aceleración. La suma de las fuerzas que están actuando, tendríamos, aparte de la fuerza que ejerce el aire, la fuerza que ejerce el muelle, tendríamos naturalmente la gravedad y tenemos que el suelo o la mesa está ejerciendo una fuerza en sentido contrario a la gravedad, para evitar precisamente que caiga, si no caería también, el movimiento sería bidimensional, ¿de acuerdo? Esas dos fuerzas, la de la gravedad, se anulan en un suelo horizontal, es decir, que únicamente en la fuerza neta tendríamos la fuerza del aire y la fuerza del muelle esta que estoy poniendo yo aquí. Esto sería la segunda ley de Newton, que ya sabéis, o creéis que sabéis, que es esta. ¿De acuerdo? Muy bien. Descomponemos, como siempre, a lo largo del eje X. Y vamos a ponernos. ¿Qué forma tendría entonces eso? M por la aceleración, la componente X de la aceleración. ¿No? Y ahora, eso era lo que tenía a la derecha, lo pongo ahora a la izquierda. ¿Y qué tenemos a la componente X de la fuerza del muelle? Teníamos menos K por X. Y luego la otra teníamos menos B por U. Esta es la ecuación que describe el movimiento de un oscilador amortiguado. Si esto es 0, B, naturalmente está sin amortiguar, y tendríamos el problema de un oscilador armónico simple puro y duro. Pero ahora no va a ser 0, sino que es distinto de 0. Bueno, vamos a ponerlo ya en función de la... Eliminamos la masa, dividimos por la masa, es decir, que tenemos aquí menos K por X menos B, M por V. Bueno, a esto, por comodidad, para hacerlo el caso más general, no solo referido a lo que es un bloque unido a un muelle, sino que hay multitud de sistemas a lo largo de toda la física, en circuitos, por ejemplo. En circuitos de corriente alterna tendremos ecuaciones de este tipo también. ¿De acuerdo? Entonces, saber identificar esta ecuación en otros problemas es muy importante. Lo mismo que saber identificar, pues, cuando poníamos aquí un menos 2, ¿no? Para el caso particular, identificar esto es fundamental. Darse cuenta cuando uno mira eso y decir, ahí lo que tenemos es un oscilador armónico simple. Cuando la aceleración es proporcional a la posición, con signo contrario, entonces va a ser siempre un oscilador armónico simple. Bueno, cuando uno ve esto, pues tiene que identificarlo como un oscilador amortiguado. Vamos a escribirlo, ya digo, de una forma más general. Aquí ya he introducido e intercambiado la constante de fuerza dividido por m por omega 0 al cuadrado, porque yo ya sé que omega 0, si no hubiese amortiguación, sería la frecuencia de oscilación si no hay amortiguación. Si no hubiera
la amortiguación. Muy bien, y gamma pues es un parámetro, una constante positiva. Hombre, podría darse el caso de que son rarezas, que no fuese positiva, gamma, si nosotros entonces no estaríamos amortiguando, sino que estaríamos amplificando de alguna manera. Estaríamos inyectando energía al oscilador. La amplitud de oscilación va a crecer. Pero bueno, esos son casos raros, ¿no? Bueno. Si lo ponemos todo a un lado de la igualdad, tendríamos entonces, y por orden decreciente, aceleración, velocidad, posición. Ya veréis cómo en matemáticas también nos tienden a hacer estas cosas. Esta es la ecuación del movimiento y nos piden resolverlo. Pero claro, nos tienen que dar, resolverlo significa determinar x en función del tiempo. Eso es lo que significa. Y necesitamos, naturalmente, las condiciones iniciales. Voy a poner entre paréntesis particulares de nuestro problema. Son unas condiciones particulares. Cada problema tiene, podemos tener infinitos osciladores de esta manera, que se comportan de esta manera, pero con condiciones diferentes. Por lo tanto, habrá soluciones que tienen la misma forma, todas ellas. La solución general es la misma, pero cada uno tiene su solución particular. Solución es decir, que nos tendrán que decir cuánto vale la posición, por ejemplo, en t igual a 0, y cuánto vale la velocidad, por ejemplo, en t igual a 0. Pues a 0 esto nos lo tienen que dar. Pero ya digo, mientras esto es lo fundamental, esto es accesorio. Las condiciones iniciales del problema es algo accesorio. Lo importante es la ecuación que describe el movimiento. Eso es lo fundamental. No me lo mezcléis, porque si no vamos mal. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo ahí delante? Es identificar. Tengo una ecuación, aceleración, velocidad, posición. Y voy a integrarlo, resolverlo de un solo golpe. Yo sé que la aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, x dos puntos, y que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, x punto. Es decir, que la ecuación del movimiento va a ser gamma x punto más omega sub 0 al cuadrado por x igual a 0. Sí, es la misma. Pero aquí se ve mejor lo que buscamos. Buscamos una función x de t de tal manera que al derivarla me salgan las veces necesarias, una, dos veces, me salga casi la misma función. Proporcional, me salga algo proporcional a la misma función. ¿Y eso quién lo va a cumplir? Lo cumplen las funciones exponenciales. Exponenciales. ¿De acuerdo? Es decir, que podríamos seguir ahora puntos suspensivos ahí. Pero voy a hacer una cosa, porque es el método general de hallarlas. Voy a complicar, para vosotros vais a creer que voy a complicar ahora las cosas todavía, en un paso intermedio. Espero que al final os deis cuenta de que eso, que parece que complica, lo que hace es simplificar. Yo estoy viendo aquí una ecuación, y sé que el problema es en la realidad, ¿no? Es en el mundo real. Por lo tanto, la solución x de t tiene que ser una función real, matemática, ¿no? Pero a mí si me ponen esa ecuación y me dicen soluciónala, yo también podría hacerlo en el mundo complejo. Y es lo que voy a hacer. Voy a hallar la solución, va a tener la misma forma. Voy a utilizar otra letra para que os deis cuenta, como veis en números complejos, ¿no? Se utiliza la z, ¿no? Para números complejos. Yo en el espacio complejo tendré la misma ecuación, pero en vez de x con z. Es decir, que uno pensaría,
Z puede ser X más Y, y el número complejo puro por Y, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es solucionar, hallar la solución en el espacio complejo. Y luego, una vez que la tenga, naturalmente diré, eso es en el mundo complejo, yo lo quiero en el mundo real. ¿Cuál va a ser la solución en el mundo real? Va a ser simplemente la parte real. O la parte compleja de la solución compleja. O bien la parte real de la solución compleja o la parte compleja de la solución compleja. ¿Por qué eso es cierto? Porque la ecuación del movimiento es lineal. Es decir, por la razón que os he explicado ya en estos días pasados, de que si yo tengo dos soluciones a una ecuación de este tipo, o sea, me dicen, esas dos son soluciones, tú pruebas y ves que son soluciones. Cualquier combinación lineal de esas dos soluciones es también solución. Eso solo se va a cumplir si la ecuación que describe el movimiento es lineal. Es decir, no me aparece, por ejemplo, aquí un x punto al cuadrado. Ya veis, entonces, por qué utilizo un rozamiento con el aire que no es proporcional al cuadrado de la velocidad, sino lineal con la velocidad. Porque eso complicaría, de hecho, me impediría hallar la solución a mano. A máquina no habría ningún problema. Podríamos solucionarlo perfectamente con el ordenador, numéricamente, pero a mano no. Y como es un problema tan importante, el más importante es el oscilador armónico simple, pero este, digamos, es también muy importante. Estoy ya adelantándome pensando en circuitos más que en otra cosa, pero también en mecánica. Este es un problema fundamental en la física. Por lo tanto, es importante entender cómo se llega a la solución. No solo cómo es la solución final, que se podría aprender uno de memoria. Cualitativamente ya sabemos cómo va a ser una amplitud que decrece, ¿no? Eso cualitativamente lo entendéis así, pensando un poco, decir, jo, está calentando el aire, ¿no? Por lo tanto, algo de energía cinética se me está transformando en calor, por lo tanto, tendrá menos energía cinética, tendrá que oscilar menos, ¿no? Eso se entiende, o sea, que sin hacer nada, sin tocar el bolígrafo, yo ya sé que una cosa de esas tiene que pasar. Pero, oye, ¿y el periodo de oscilación? Voy a tener oscilaciones. ¿Cómo va a depender del tiempo? Porque a lo mejor al principio, cuando las amplitudes son muy grandes, oscila con un periodo, y luego posteriormente, cuando ya oscila menos, el periodo ha cambiado, ¿no? Podría ser. Podría ser. Eso, fijaos, no va a pasar. Pero yo no puedo decir eso no va a pasar ya de primera solo viendo la ecuación. ¿Entendido? Mientras que lo de la amplitud sí lo puedo decir, lo del periodo o la frecuencia no lo puedo decir. Va a ser una consecuencia de resolverlo de verdad esta ecuación. O sea que hay cosas que uno puede, simplemente pensando, ver cómo tiene que ser la solución, y otras cosas que no puede verlas inmediatamente. Bien, acabo de decir, como la ecuación es lineal, fijaos, dos soluciones, cualquier combinación, es también solución. Pero también es a la inversa. Si esto es solución, entonces x e y por separado, ¿esto es una combinación lineal? Sí, un poco rara, porque lo que tengo aquí es un 1 y aquí el número y, pero es una combinación lineal, en el mundo complejo. Pues también es a la inversa. X e y por separado también van a ser soluciones, solamente porque es lineal. Fijaos que lo insisto una vez, porque es lineal, porque es lineal. Si no es lineal, no hay nada que rascar. Bueno, pues estamos entonces enfrentándonos a esta ecuación. Igual. Y he dicho, probar soluciones del tipo, pues tendrá que ser una amplitud, ¿de acuerdo? Por ejemplo, c, y una función exponencial. Ya que estoy en el mundo complejo, uno podría decir ahí, podríais vosotros ya decir, en vez de poner el número i, a lo mejor alguno no pondría el número i. Al final el resultado sería el mismo. Pero, bueno, como estoy explicándolo como lo encontraríais en los libros, siempre se utiliza ahí el número i. Y ahora diré por qué. Elevado a i, uno dice, anda, eso es una frecuencia por t. Fijaos que todo esto tiene que ser adimensional. Y no tiene dimensiones. T tiene dimensiones de tiempo.
Es decir, que ahora en vez de utilizar la letra lambda, estoy utilizando, u otra letra, estoy utilizando omega a conciencia. Porque yo sé que lo que tengo ahí tiene que tener dimensiones de tiempo a la menos 1, como la frecuencia, o la frecuencia angular. ¿De acuerdo? ¿Por qué se utiliza? Esto es muy bonito y muy interesante. A lo mejor os lo han dicho con números complejos. Ya estáis trabajando con números complejos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ¿qué representa eso en el mundo complejo, en el plano complejo? A vosotros os dicen realmente pasar del mundo real sería de una dimensión al plano complejo, a estas dos. ¿Qué representa esto? Uno dice, anda, estos son oscilaciones. Exactamente. Siempre que veáis una elevado a i por algo, por el tiempo, eso es una oscilación. Esto representa una oscilación. ¿De acuerdo? De hecho, la ecuación sin amortiguar sería esta. También podríamos probar esto y veríais que entonces se cumpliría para omega igual a omega 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso físicamente es fundamental. Cuando vosotros tenéis un elevado a i por algo por el tiempo, tenéis que multiplicar por una constante que tenga dimensiones de tiempo a la menos 1, eso representa físicamente, fijaos que estoy insistiendo en la palabra física para que no os quedéis con una impresión que es errónea, de que estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de física. Eso representa y tiene muchas ventajas trabajar con eso en vez de con lo otro, porque es más fácil trabajar a veces con números complejos, a pesar de ser complejos. O sea, que eso representa oscilaciones, eso es lo que me interesa a mí en este momento. Muy bien, oscilaciones tanto en el eje X como en el eje Y ambas. Vale, bueno, pues vamos a probar si son soluciones. La derivada primera, ¿cuál es la derivada primera de esto? C, I, omega por elevado a I omega, te estoy derivando con respecto al tiempo. La segunda, tengo que otra vez I omega por todo esto, I por I es menos 1, es decir que tendré menos omega cuadrado C elevado a I omega t. Chupao. Primer paso es lineal, van a ser exponenciales. Segundo paso, decir, bueno, pues hago la primera derivada, la segunda derivada, la meto en la ecuación y ver qué ecuación me sale y resolverla. ¿Cuál es la incógnita aquí? Porque si no os habéis dado cuenta todavía, tenemos un pequeño problema. Aquí la incógnita a determinar es omega. Yo estoy probando una función que tiene esa forma. Y alguien me diría, oye, y también C. Estoy de acuerdo. Pero son radicalmente diferentes. Omega viene dado cómo está construido el sistema y C viene dado cómo son las condiciones iniciales. ¿Entendido? Eso lo veis ahora a continuación. En el momento en el que sustituya, C desaparece del mundo mundial. Y solo me va a quedar omega. Bueno, sustituyo. Y me quedará aquí. Menos omega cuadrado C elevado a I omega t. Más gamma z punto C I omega elevado a I omega t. Más omega 0 cuadrado por z, donde tengo z, C elevado a I omega t. ¿Puede ser esto igual a 0? Interrogación. ¿Puede ser para cualquier instante de tiempo? Sí, si se cumple que menos omega cuadrado más I gamma omega más omega 0 al cuadrado es igual a 0. Es solución si se cumple esto. Esta condición. Esto es solución si se cumple esta condición. Una ecuación de segundo grado, en omega. En omega. Omega 0 y gamma son datos. Esa es, si uno estudia solo de memoria, no se dará cuenta de lo que acabo de decir. Lo perderá de vista en los primeros 5 segundos. O sea, que es entender lo que uno hace. Omega 0 y gamma son datos del problema. Muy bien, si yo lo pongo así, lo multiplico por menos 1, tendré menos omega cuadrado y gamma omega
menos omega 0 al cuadrado igual a 0. Ecuación de segundo grado en omega. Vamos a resolverla. A ver, omega. ¿Cuánto vale omega? A ver, decidme. Si yo pusiese ax cuadrado más bx más c igual a 0, j, esto es gamma. Sí, pero no, la letra esta que parece es la letra griega gamma. ¿Y por qué utilizo gamma? También es rebuscado, Miguel. ¿Por qué uno utiliza esa letra? Pues porque masivamente en todos los libros de física, históricamente se ha utilizado lo mismo que el punto S. Ha habido personas antes que nosotros que se han preocupado de este tipo de problemas y ellos decidieron, por así decirlo, lo que les apetecía. Cuando descubráis cosas nuevas, ponéis nombres a las cosas vosotros. Lo mismo que a los asteroides y esas cosas. No, cierto, no. Digo, uno tiene el derecho del descubrimiento. Ese derecho de pernada tiene, iba a decir. Muy bien. Entonces vamos a ver, si yo pongo x cuadrado más b igual a 0, todo el mundo está pensando menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c dividido por 2a. Efectivamente, eso es la memoria. Es decir, que aquí lo que tengo, el x es omega, es decir, que tendré menos b y gamma, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos i gamma al cuadrado menos 1 gamma cuadrado y menos 1, es decir, menos gamma cuadrado, menos 4 veces 1 por menos, es decir, más 4 omega 0 al cuadrado, dividido por 2, es 1, 2. Vamos a ponerlo esto un poco separado, un poco más bonito, y gamma medios más menos la raíz cuadrada de, meto el 2 dentro de la raíz cuadrada, omega 0 al cuadrado menos gamma medios, todo ello al cuadrado. ¿Aquí? Vale. Piénsalo. Muy bien. Es decir, que tenemos dos soluciones. Tenemos aquí dos. Más menos. Más menos. Y además, ahora vienen los casos bonitos de física. ¿Qué nos dicen las matemáticas? Que el comportamiento va a ser radicalmente diferente y físicamente, por lo tanto, sí casos. 1, omega 0, sí. Ahí. Tengo aquí, esto es B. No, está totalmente correcto. Esto es un más menos. Menos B. ¿Qué es B? Todo esto. ¿Por qué? Fijaos, dije, en los primeros 5 segundos olvidaréis cuál es la incógnita y cuáles son los datos. La incógnita es omega. ¿Entendido? Por eso os he puesto esto a lo que está acostumbrado uno. Aquí x es omega. ¿Entendido? Por lo tanto, no puedo elevar. Vale, pensadlo. Casos, si omega 0 es mayor que gamma medios, esto es real. Entonces, va a ser el caso, fijaos, gamma pequeño. ¿Comparado con qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa que gamma, el parámetro de amortiguación, sea pequeño? Que se cumpla esta relación. Este es el caso poco amortiguado. ¿De acuerdo? Tendremos un caso que será justo cuando lo contrario. Gamma es lo suficientemente grande. Entonces todo esto es, ya no es real, sino es un número complejo puro. ¿Estamos de acuerdo? Porque es negativo, la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, tendré un número, podré sacarlo, sacar factor común y por un número real. Es un número complejo puro. En este caso tenemos sobreamortiguación. Y claro, hay un caso límite entre los dos,
Fijaos que adrede he puesto a propósito, no he puesto el igual. Amortiguamiento crítico. Amortiguamiento crítico. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, ahí también tiene todo ello que esto sea igual a este término. Por lo tanto, todo que está justo amortiguado, que fíjate, de tener de estas dos soluciones ya solo vas a tener una, lo que tengo aquí delante. ¿De acuerdo? Luego lo verás, porque esto lo vamos... Claro, el ordenador me permite hacer las representaciones gráficas mucho mejor de lo que sería capaz de hacerlas a mano, siendo muy cuidadoso. ¿De acuerdo? Y teniendo mucho tiempo. Entonces verás, en ese momento, perdona que no te lo diga, verás. Pero, o sea, preguntar es lo que me muestra que hay interés. Fíjate, antes acabo de decir que he elevado ahí el tiempo por algo, es una oscilación. Tenía elevado ahí omega por el tiempo. Tú ya estás viendo aquí el elevado. Fíjate, lo voy a poner así para que lo veas. Es decir, que tendré aquí el elevado ahí por el tiempo, y por el tiempo. Es lo que iba a hacer ahora a mano, pero así tú te das cuenta. Claro, aquí tienes el producto de dos exponenciales. Olvídate de la primera. Y mira la segunda. Tendrás un elevado ahí, todo esto por el tiempo. ¿Y eso qué es? Si ese número es real, eso es una oscilación. Claro, si es real. Si no, es un número complejo puro. Tendrías i por i. Por lo tanto, tendrías una exponencial de algo real por el tiempo. Eso no es una oscilación. Entonces, lo que va a hacer es no oscilar. O sea, la respuesta, él mismo, paso a paso, se está dando cuenta. Es decir, si está poco amortiguado, tengo oscilaciones, cosa lógica, me está diciendo el cerebro, eso va a seguir oscilando poco. Pero si le he metido tanta caña, lo he metido en un medio tan viscoso, entonces lo que va a hacer es, sin oscilar, tender a la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Fuerza neta igual a cero, aceleración cero. ¿De acuerdo? Esa es decir, x igual a cero en nuestro problema. Eso es todo lo que tenemos que comprobar. Bueno, vamos a estudiar primero el caso, todos son interesantes. Pero el primero es, digamos, desde nuestro punto de vista, más interesante que el resto. O en primer lugar, vamos a tratarlo así en primero. Que haya oscilaciones, pero de amplitud cada vez menor. Es decir, estamos en un medio amortiguado, pero poco amortiguado. La solución será C, lo que acabo de poner. Elevado a I por I, gamma medios por el tiempo, por E, elevado a más menos la raíz cuadrada. Todo eso, para no escribirlo y no cargarlo ahí, le voy a dar un nombre. Omega prima. ¿No? Así puedo poner aquí, más menos, omega prima y omega prima por el tiempo. ¿No? Tiene unidades de frecuencia, tiene unidades, dimensiones de frecuencia, unidades, dimensiones de tiempo a la menos 1. Vale, muy bien. Bueno, ya hemos obtenido vamos a simplificarlo. ¿Esto qué es? Esto es menos 1. Es decir, que tendremos C por elevado a menos, gamma medios por el tiempo, por elevado a más menos y omega prima por el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí uno estaría diciendo, omega prima ya no lo puedo tocar. Omega prima es eso. Pero condiciones iniciales hay dos. ¿Cuáles son? Hombre, aquí habría dos formas donde
Yo voy a ir por la forma más rápida, o por la que a mí muchas veces uso, pero realmente uno estaría pensando, tienes aquí dos soluciones, Z1 y Z2. Z1 sería C elevado a menos gamma medios por el tiempo, por elevado a más y omega prima por el tiempo, y Z2 con el signo menos. Considerando que C es real, cada uno tendría su C. Ahí tendríais las dos. Esa sería la primera forma de considerarlo. Otra es, que hago yo muchas veces, y es equivalente, es decir, no, es que estamos en el espacio complejo. Entonces C también es un número complejo. En ningún sitio yo he dicho que es una constante, pero es una constante compleja. Por lo tanto, lo puedo poner en forma polar, el número complejo, como una parte real A por elevado a I delta por elevado a menos gamma medios por el tiempo. Todo esto es C. Por elevado a más menos I omega prima por el tiempo. Claro, esto lo puedo meter ahí y lo que tendría sería A ya es real por elevado a menos gamma medios por el tiempo por elevado a más menos, ahí tendría un I omega prima T más delta. Con un signo, da igual, al final, más menos, ya sé que ahí esperaría de alguno de vosotros que me pillase, porque ahí eso que he hecho no es exactamente correcto. Más menos, ahí tendría que tener en cuenta un más menos también en el delta. ¿De acuerdo? Pero bueno, al final me va a dar igual, por una razón, porque el coseno de x es igual al coseno de menos x. Por lo tanto, al final, lo que voy a decir es la misma conclusión, a pesar de que solo escribo por rapidez, no del todo correcto. Bien, esto es real. Esto, gamma es real, T es real, eso es un número real. Ahora viene el momento de pasar del mundo, esto es imaginario, esto es complejo. Ahora tengo que pasar al mundo real, volver a la realidad, y es tomar la parte real de todo esto. Y es ahí donde lo que tengo será A por elevado a menos gamma medios por el tiempo, por coseno de omega prima T más delta. Y ahora ya veis, antes veíais C1 y C2, yo como quiero ponerlo siempre en forma de un desfase, delta, la letra griega delta, prefiero usar esta forma, son equivalentes. Entonces tenemos aquí que A y delta se determinan a partir de las condiciones iniciales. Si unas muy típicas, muevo el bloque y lo suelto desde el reposo, eso significa velocidad inicial cero, ¿de acuerdo? En esas condiciones delta es cero. Con esas condiciones iniciales particulares, especiales, que parte del reposo, entonces delta es igual a cero. Si le doy una velocidad también inicial, entonces ya delta es distinto de cero. Como habéis comprobado aquellos que estuvisteis ayer conmigo. Y comprobaréis el resto cuando veáis el archivo. De matemática en 9. Bien. Podríamos resolverlo a máquina, que es lo que voy a hacer ahora. O quizás, porque estoy mirando ahí el papel, como veis, y no quiero dejar hoy sin contestar la pregunta de la persona que me hizo, una segunda persona me mandó una pregunta y quería resolverla hoy, no dejarlo para otro día. Entonces, bueno, aquí tenemos, yo creo que me voy a plantar aquí, así tenéis tiempo de asentar un poco lo que es lo que ha sido el oscilador amortiguado, y el próximo día lo retomo aquí, lo que es la cinemática de este movimiento, lo resolvemos a máquina, tiene solución exacta, y lo representamos gráficamente. Veremos que tenemos aquí, fijaos, todo esto que representa físicamente. Eso es una amplitud que depende del tiempo, es un decaimiento exponencial. Por cierto, ¿alguien me sabe decir en segundos cuánto tiempo tarda la amplitud en reducirse a un aproximadamente 37% de su valor inicial? ¿Por qué digo aproximadamente un 37%? Porque
e elevado a menos 1 es aproximadamente 0,37. Es decir, cuando todo esto es igual a 1. Es decir, cuando t es igual a 2 dividido por gamma. Claro, gamma tiene dimensiones de tiempo a la menos 1, por lo tanto todo eso es tiempo. Cuando ha transcurrido este tiempo, que podríamos llamar tau, entonces la amplitud se ha reducido a un 37% aproximadamente, que es irracional. Si dejo pasar 2 tau, se ha reducido al 37% del 37%. 3 tau, 37% del 37% del 37%, etcétera, etcétera. Eso es un decaimiento exponencial. Bien, y ahora todavía